Quiero comenzar diciendo que a nadie se le escapa a estas alturas y después de estos días turbulentos que el gobierno atraviesa su mayor crisis de credibilidad, la mayor evidencia de vínculos de la Policía Nacional con el narcotráfico y la mayor evidencia de contradicciones dramáticas entre el ministro de Gobierno y los hechos que él dice haber llevado a cabo y la realidad de lo que ocurrió con relación a una ex autoridad, el ex coronel Medina, pero que no es sino la cabeza de un iceberg gigantesco de corrupción que involucra al gobierno nacional en varias de sus etapas, no porque esté afirmando que haya vinculación de autoridades con el narcotráfico. Estoy afirmando que se trata de una crisis terminal de sectores fundamentales de la institución del orden que han sido avalados a lo largo de muchos años por las principales autoridades, tanto del Ministerio de Gobierno como de la Policía. ¿Por qué hago esta introducción? Porque no estaríamos en este contexto y no estaría yo citado como he sido citado ante la Fiscalía Departamental de La Paz si esta crisis no se hubiera producido. El hecho absolutamente legal, normal y transparente de una transacción entre un vendedor y un comprador se convierte en la gran cortina de humo que pretende justificar una forma de distracción para que la opinión pública dedique más tiempo a preguntar sobre esa transacción que a responder o a preguntarle más bien al gobierno las respuestas que el gobierno tiene que dar. Ya las declaraciones que se conocieron en las últimas horas del ex coronel Medina han involucrado a las más altas autoridades del país, han obligado al presidente a tener que salir a dar explicaciones para que también el presidente sepa lo que significa dar explicaciones sobre afirmaciones que se hacen de una u otra manera. Este es un primer contexto. ¿Por qué lo digo? Porque esto que estoy viviendo yo es una vulgar cortina de humo del gobierno que ha puesto a todo su poder en contra mí. El poder ejecutivo a través de ministros de Estado, de viceministros de Estado, el poder legislativo a través de la presidenta del Senado y de una diputada nacional, y el Ministerio Público y eventualmente el Poder Judicial a través de una convocatoria de la Fiscalía Departamental de La Paz. Todos disparando contra Carlos Mesa a ver si logran lo que no van a lograr, que es desviar la atención de esta dramática crisis que demuestra los grados de corrupción que está viviendo la sociedad boliviana a partir de las instancias de gobierno. Este es un primer punto. A este propósito, quiero decirles que esta mañana he presentado ante la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, este es el sello de recepción de la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, un escrito con un objetivo muy concreto. El pedido para que se amplíen las investigaciones del caso del ex coronel Gonzalo Felipe Medina Sánchez a otros hechos y otras personas. Fundamentalmente que se incluya en la investigación al ministro de Gobierno Carlos Romero Bonifaz. Que se plantee una investigación sobre sus actuaciones con relación a la autoridad que le dio al ex coronel Medina, al nombramiento que le dio al ex coronel Medina la máxima responsabilidad de la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen en el departamento de Santa Cruz. Y he pedido que la principal testigo de esta ampliación de la investigación sea la diputada Susana Rivero. ¿Por qué? Porque la diputada Susana Rivero ha afirmado, para acusarme a mí, que era evidente que el año 2009 el ex coronel Medina estuviera vinculado a casos de narcotráfico o estuviera vinculado con el narcotráfico para poder justificar las preguntas, entre comillas, que ella se hace sobre una transacción absolutamente transparente. Este es un hecho muy importante, que se amplíe la investigación para incorporar al ministro de Gobierno en esa investigación, Carlos Romero, y que la principal testigo para referirse precisamente a su interpretación de que ya habían actos de narcotráfico y si lo sabía, por qué el señor Medina seguía siendo la máxima autoridad de la lucha contra el crimen. Segundo punto, ¿qué he declarado hoy ante la fiscal del Departamento de La Paz? Esta declaración
que hemos hecho. Cuando digo hemos, me ha acompañado mi abogado, pero quien ha hecho la declaración soy yo, es que he presentado mi observación, una observación de fondo. Es decir, antes de comenzar el interrogatorio de mi presencia como testigo que ha hecho la fiscal departamental de La Paz, le he dicho que yo le hago una observación de incompetencia. Es decir, yo considero que la fiscal y el propio fiscal departamental de La Paz son incompetentes, no tienen competencia para tratar este caso. El último punto. Probablemente las autoridades de gobierno, como han venido haciendo con una diligencia extraordinaria, desde la presidenta del Senado, la diputada Susana Rivero, viceministros de Justicia, ministro de Comunicación y otras autoridades, dirán que me negué a declarar sobre el tema más sensible que tiene que ver con la venta de un departamento. Primer elemento fundamental: no tuve absolutamente nada que ver con la operación de compra-venta de un departamento de propiedad de mi padre José de Mesa y como cónyuge de mi madre Teresa Gisbert a un tercero. Esa compraventa la llevó a cabo el abogado de mis padres, el doctor Paulino Verástegui. ¿Dónde está mi intervención? Mi única intervención, el pedido de mis padres de recibir el dinero de uno de los pagos de la venta del departamento del edificio Brasil. ¿Cómo se llevó a cabo el procedimiento? Mediante un aviso, como se estila en estos casos, el abogado Paulino Verástegui tomó contacto con una persona que tenía interés en comprar el departamento del piso 7 del edificio Brasilia de la ciudad de La Paz, propiedad de mi padre y de mi madre. Esa persona era el señor Rubén Medina. El señor Rubén Medina firmó un documento con el señor José de Mesa, mi padre, bajo el auspicio del abogado Paulino Verástegui, un documento de compra-venta el día 16 de junio del año 2009. Ese documento privado fue legalizado a partir de lo que es habitual en este tipo de transacciones, un reconocimiento de firmas en la misma notaría de fe pública donde se estableció el documento formal de compra-venta. Ese documento de compra-venta por $55,000 tuvo esta relación. Firmaron el señor Rubén Medina y mi papá José de Mesa en esa operación, más la firma complementaria de su cónyuge, mi madre. ¿Por qué hay un retraso desde el 16 de junio del 2009 hasta mayo del 2010? Porque cuando se hace la comprobación del metraje de la superficie de ese departamento, se establece que hay una diferencia entre el documento de derechos reales y el documento de testimonio de propiedad de mi padre. Ese tiempo establece y explica por qué se produce una distancia de casi un año entre el momento de la firma del documento privado y la firma del documento final. El documento final se hace como era habitual con el valor catastral del bien inmueble. Ese valor catastral se establece en la compra-venta y el señor Rubén Medina le pide al abogado Verástegui que se va a colocar, como es absolutamente normal, legal y transparente, que el beneficiario de esa compra no va a ser el señor Rubén Medina, sino la señora Blanca Grimanesa Hinojosa y Manareco, que según la explicación del señor Medina, era una persona que tenía una relación sentimental con su hermano, el señor Gonzalo Medina, entonces capitán de la policía. Ese documento legal de compra-venta se inscribe y por lo tanto tenemos el documento privado y el documento legal de compra-venta y se hace el pago de impuestos correspondiente al valor catastral del inmueble en función no solamente del valor original catastral, sino de la modificación del valor de metros cuadrados que estaban diferenciados entre un documento y otro, de modo que no hay ni evasión
ni ningún tipo de defraudación de carácter impositivo. Y la familia lo ha dicho claramente, si hubiera algún reclamo del municipio que considera que hay alguna falta de pago por alguna razón, esta se hará a cargo de la familia para evitar cualquier tipo de suspicacia o de pretensión de desviar el tema. Obviamente se trató de una operación de compra-venta de un departamento en los términos habituales y legales, con el respaldo perfectamente sustentado por los documentos a los que he hecho mención y las diferencias de fechas a las que he hecho mención. Quiero decir que esa compraventa, en la que yo no era el titular del departamento y en la que yo no conocí ni a la compradora ni a la persona que hizo el depósito, quiero subrayar que no he conocido personalmente al capitán entonces o ex coronel Gonzalo Medina, y que es falso, una mentira de las habituales en estos casos, que el señor hubiera tenido que ver con mi seguridad como vicepresidente o como presidente. Es decir, yo no tuve ninguna vinculación, ni en el momento en que ocupé la vicepresidencia o la presidencia, ni en el momento posterior, ni en el momento del depósito. Como consta en los documentos que se han presentado, que ha presentado la propia diputada, el documento de recepción del depósito marca una firma sin nombre, ni carnet de identidad, ni aclaración de firma alguna, por lo que no hay razón alguna para suponer que yo tenía que saber quién había hecho el depósito. Cierro esta explicación porque quiero subrayar algo muy importante. Yo no estoy aquí por esa operación. Estoy aquí por el hecho vergonzoso de que el gobierno nacional, en esta lógica de delirio de corrupción que estamos viviendo, en esta lógica en la que los hechos de corrupción lo van hundiendo y hundiendo cada vez más, lo que el gobierno trata es de distraer la atención de la opinión pública y distraer la atención de ustedes periodistas, pero los hechos se imponen y los hechos han colocado donde deben colocarse las preguntas de fondo que tiene que hacerse. ¿Cómo es posible que el gobierno nacional, a través de su ministro de gobierno y de las autoridades vinculadas a la policía, haya llegado a este nivel de degradación de vínculos del Estado con el narcotráfico? El tema del narcotráfico, la protección al narcotráfico, las acciones que no son punitivas contra el narcotráfico son dramáticas y están mostrando los grados a los que ha llegado en este momento la administración del Estado. Termino con esto y quedo abierto para las preguntas que ustedes nos quieran hacer. Presidente Mesa, disculpe, una precisión. ¿Por qué lo citaron a la Fiscalía? ¿Por el caso Lavajato o por el caso Medina? Esa es una gran pregunta. Esa es exactamente la pregunta que mi abogado y yo le hicimos a la fiscal. Por cierto, debo decir que la fiscal me trató con respeto, con consideración, entendió mis razones. Hay que ser justos en esto, no puedo decir nada. La actitud de la fiscal fue la más correcta que se puede esperar. Pero la pregunta que hicimos fue exactamente esa. Si ustedes ven la citación, no sé si aquí está. En la citación dice el caso 182 quebrado 2019, nombre y apellido del denunciante, Asamblea Legislativa Plurinacional. Cuando nosotros le dijimos a la fiscal, señora fiscal, usted no puede desprender de manera arbitraria de un caso que tiene un objetivo y objeto específico, la investigación sobre el caso Camargo Correa, una investigación independiente por eventual sospecha de movimientos irregulares en cuentas bancarias. Si usted quiere investigar un caso de cuentas bancarias vinculadas a movimientos irregulares de otra naturaleza, por ejemplo, lavado de dinero, por ejemplo, vinculación con el narcotráfico, tiene que abrir de oficio o con alguien que haga una acusación específica, en este caso, por ejemplo, vinculado al ex coronel Medina, la relación que hubiera entre una cosa y la otra. La fiscal nos insistió en que el coronel Medina no tenía nada, el ex coronel Medina no tenía nada que ver con esta investigación y que ellos hacían una separación entre el caso Camargo Correa y la investigación de movimientos irregulares en cuentas bancarias, cuando es obvio que la Asamblea
que la Comisión Mixta de la Asamblea y el informe general de la Asamblea establece que la investigación de eventuales y probables movimientos irregulares en cuentas bancarias están referidos a la posibilidad de sobornos recibidos de Camargo Correa, no a la posibilidad de venta de ganado o a la posibilidad de venta de chocolates suizos. Este es el elemento clave por el que nosotros le explicamos que no se puede desprender ni 1, ni 2, ni 5, ni 20 casos de una investigación de la Asamblea Legislativa cuyo único objetivo es el caso Camargo Correa. ¿Usted gozaría casos de corte, digamos? Absolutamente, sin ninguna duda. En el caso Camargo Correa, yo en el momento en que se hace la investigación ocupaba el cargo de presidente de la República y por lo tanto me pueden convocar en cualquier condición desde la perspectiva de Camargo Correa en la Fiscalía General del Estado, pero en ningún caso en una Fiscalía Departamental. Les ruego, por favor, en el informe de la Asamblea hubo dos informes, uno que tiene 4 acusados, que son los primeros que están investigando, y había uno que era genérico contra los responsables en una lista en la cual figuraba su nombre por el tema del MC. ¿Es este caso el que ya empezó a investigar la Fiscalía o cómo sucedió? ¿Qué explicación le dio? Es muy importante su pregunta. No se trata de dos casos. Se trata de una sola investigación, de un solo informe que tiene varios puntos. Punto número 1, imputación contra determinados ciudadanos. En el mismo caso. Punto número 2, no es una investigación distinta, lo que usted acaba de decir. Una investigación, o sea, están los imputados y estamos los investigados. Ahí está el propio doctor Alarcón, estoy yo y otras personas investigadas con referencia al caso Camargo Correa. No son dos casos distintos. Es el mismo caso que tiene dos componentes, el componente de imputación y el componente de investigación, referido exclusivamente a Camargo Correa. Las preguntas que le hicieron a los fiscales fueron versadas sobre el tema de Medina o sobre el tema de la bajada. Como digo, nada más comenzar el acto, yo le dije, señora fiscal, yo no voy a responder sus preguntas vinculadas a ser testigo de un caso si usted no me demuestra que lo que usted está abriendo es un caso distinto del de Camargo Correa. Pero si usted deriva sus preguntas del segundo componente al que tú haces referencia, no voy a responderle porque en ese caso quien me puede hacer las preguntas es el fiscal general del Estado, no puede hacerlo un fiscal departamental. Señor Mesa, si la Fiscalía está investigando el caso Camargo Correa, y por eso lo ha citado usted, ¿hay alguna explicación del Ministerio Público qué pasos más va a seguir en el caso Camargo Correa y cómo va a desprender este pago del señor Medina y un tercer proceso que se estaría viendo en Santa Cruz? ¿Cuál sería el curso jurídico en el tema caso Camargo Correa y el de Santa Cruz? No hay relación alguna de causa y efecto entre uno y otro. ¿Qué tendría que ver el ex coronel Medina con el caso Camargo Correa? Que por supuesto, dicho sea entre paréntesis, es una vil calumnia en mi contra. Por supuesto que no hay ningún elemento, ni ninguna prueba, ni directa ni indirecta, de vinculación ni del doctor Alarcón, ni mía, ni de las personas investigadas de mi gobierno sobre el tema. Pero sobre lo que usted pregunta, no puede haber relación. No puede haber relación. Como ustedes saben perfectamente, la Fiscalía Departamental de Santa Cruz ha abierto una investigación con otra tipificación sobre el ex coronel Medina. Yo presumí que si me iban a convocar como testigo lo harían en el departamento de Santa Cruz. Eso no ha ocurrido. No puede haber relación alguna entre la investigación de Camargo Correa y la investigación sobre el ex coronel Medina. Pero el Ministerio Público les ha explicado qué va a hacer con el caso Camargo Correa, tomando en cuenta que ya lo ha citado usted y supuestamente estaría investigando todo el problema. No nos ha podido dar una explicación porque, como usted sabe, el Ministerio Público no me puede citar a mí, me puede citar la cabeza del Ministerio Público, no cualquier fiscal del Ministerio Público. La cabeza del Ministerio Público, el fiscal general del Estado, si considera pertinente, me puede convocar y por supuesto yo asistiría en el caso de Camargo Correa, no puede haber otra instancia. Presidente, entonces, usted sabía que si es que iba por un caso, no podía ser convocado porque el fiscal no le compete. Es ¿Por qué correcto. asistió? ¿Fue un golpe político? No, es una obligación. Por favor. Es una obligación. Tú tienes todo el derecho de, una vez que has asistido a la convocatoria, a decir lo que tú quieras decir, que es lo que hemos hecho. Pero tú no puedes, en ningún contexto, ni como expresidente, ni como ciudadano común, decir no
Es decir, no asistir a una convocatoria. Asistir a una convocatoria es obligatorio. Una vez que estás allí, que es lo que hemos hecho nosotros, decir, no voy a contestar el interrogatorio por estas razones. Pero por supuesto que estoy obligado a hacerlo, y lo haré, y lo he hecho, y seguiré haciéndolo en el país. Don Carlos, esta mañana el ministro de Comunicación ha rechazado sus acusaciones de persecución y dice que está presionando a la justicia con sus simpatizantes. Vamos a ponerlo de esta manera. Un hecho político se responde con un hecho político de manera legítima. Yo no encuentro ninguna razón para que las personas que quieran expresar su simpatía, solidaridad y apoyo no puedan hacerlo. Es decir, ya hemos llegado al caso extremo de que cuando el señor Evo Morales moviliza a las masas que le parece prudente, es un acto legítimo y maravilloso de respaldo a su gobierno, pero cuando lo hace alguien de la oposición está movilizando para presionar. Nosotros estamos siendo sometidos a una persecución a través del sistema judicial y el gobierno tiene el descaro de decir que yo estoy presionando al Poder Judicial. Esto ya es las palomas contra las escopetas. Esto es una vergüenza que el ministro de Comunicación diga tal cosa. Don Carlos, ¿usted está dispuesto a presentarse, a declarar si es que lo convocan en el caso Medina, entonces, en la Fiscalía? Por supuesto, yo soy un ciudadano y como ciudadano asistiré a cualquier convocatoria siempre que ésta esté enmarcada dentro de los acotamientos específicos de la ley. Cuando se trate de ese caso, por supuesto que no tengo ningún fuero de juicio de responsabilidades, pero en el caso Camargo Correa estoy como expresidente.